tenemos una transformación de R2 a R3 dada por t de x igual a ax, y se nos da la matriz A. Se nos pide que geométricamente describe el rango de la función. Bueno, la gama del transformación o función es la misma que la imagen de la transformación, que es el conjunto de todos posibles vectores de salida, t del vector x, de modo que el vector x esté en Rn, que en nuestro caso, el vector x debería estar en R2. Y la imagen de t o el rango es equivalente al espacio de columna de la matriz A. Recuerde, el espacio de columna de la matriz A es la envergadura de los vectores formados usando las columnas de la matriz A. Así que vamos a echar un vistazo a las columnas de la matriz A. Observe cómo las columnas tienen 3 entradas y, por lo tanto, tenemos dos vectores en R3 donde el primer factor es 0. 1 negativo, 2 menos, y el segundo vector es 1, 8, 13. Podemos ver estos vectores son linealmente independientes porque no son escalares múltiplos entre sí. Y por lo tanto, el lapso de dos vectores en R3, que son linealmente independientes, sería un plano en R3. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Aquí tenemos el gráfico de los dos vectores en R3, y el plano amarillo es un lapso de los dos vectores, o todas las combinaciones lineales de los dos vectores. Y por lo tanto, este plano amarillo es el rango de la transformación, que también es la columna espacio para matriz A. Y por lo tanto, seleccionamos la cuarta opción. Y porque la transformación es de R2 a R3, sabemos que los vectores de salida están en R3. Así que aunque no necesitábamos hacerlo, podríamos haberlo hecho rápidamente. Eliminó una línea en R2 y el plano R2 de nuevo porque conocemos que los vectores superiores viven en R3. Si aún no estamos convencidos, podríamos decir que t del vector x es igual a la matriz a veces cualquier vector x en R2. Dejemos que el vector x y R2 sea el vector x1, x2. Y sabemos que podemos escribir este producto como x1 veces la primera columna de la matriz A, más x2 veces el segundo columna de la matriz A. Así que esto es solo enfatizar que, una vez más, el rango o la imagen del transformación equivale al espacio de columna de la matriz A. Todos los vectores de salida son combinaciones lineales de estos dos vectores en R3. ¿Y por qué tienen linealmente independientes? Sabemos que la envergadura de estos dos vectores son todas combinaciones lineales, forman el plano amarillo que acabamos de ver. Si estos dos vectores eran combinaciones lineales entre sí, entonces tendríamos un línea en R3, no es un avión. Espero que esto te haya resultado útil.